A continuación vamos a dar paso a Margarita Palau, jefe del área de calidad sanitaria de las aguas en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que nos va a hablar sobre los trabajos en curso que están realizando sobre los criterios sanitarios para los materiales en contacto con el agua de consumo. Es un tema también de alto interés para todos nosotros. Buenos días, Margarita. Buenos días a todos y gracias. Cuando me invitaron a dar esta presentación, yo, en principio, pues el proyecto de Real Decreto, el proyecto de Real Decreto no existe aún, o sea que tranquilos todos que no existe. Entonces, como AEDIR tenía mucho interés en este tema, pues yo lo que les voy a traer es lo que estamos haciendo en este momento, un poco los antecedentes, lo que estamos haciendo a lo largo de este año y un poco pinceladas muy sucintas, porque aún no existe norma ni proyecto, sobre los criterios sanitarios de los materiales en contacto con el agua. Bueno, tengo que decir que este trabajo está hecho también con mi colaboradora que está en la sala, Esperanza Guevara, que también está en la unidad del área sanitaria de las aguas. Hablando un poco de los antecedentes, como saben, en el año 98 se aprobó la directiva de la calidad del agua destinada al consumo humano. Entonces, en uno de sus artículos, en concreto en el artículo 10, venía que había una referencia a las sustancias del tratamiento y a los materiales en contacto con agua. Y decían que estos materiales y estas sustancias, ni sus impurezas, podrían permanecer en las aguas destinadas al consumo humano en concentraciones superiores, las que marcaba las que tenía el propósito de tener en el caso de esas sustancias en el agua, pero que tampoco supusieran un riesgo para la salud. Y que esos valores que quedaran residuales en el agua no sobrepasaran los valores máximos o los valores paramétricos, como se denominan en la directiva, de las sustancias los contaminantes que se describen en el anexo 1 de la directiva. Esto evidentemente supuso un cambio y al ser una directiva de obligado cumplimiento, pues lo transpusimos tal cual en el Real Decreto 140 del año 2003, en su artículo 14, que dice exactamente que los productos que estén en contacto con el agua de consumo humano por ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, no transmitirán al agua de consumo humano sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad. Aquí añadimos lo de prácticas de instalación por una serie de problemas que habíamos tenido en varios hospitales en el cambio de tuberías de acero galvanizado por los refrigerantes. Al hacer las muescas en las tuberías, el refrigerante que se estaba utilizando en la máquina no era de uso alimentario y produjo, no sé si los que sean de Madrid igual se acuerdan, en el Clínico y en La Paz, en la Maternidad de La Paz y en otros hospitales del INSalud antes de su transferencia, produjo una serie de problemas importantes en la calidad del agua de esos hospitales. Nosotros, cuando se aprobó la directiva del año 98, el Ministerio de Sanidad estaba muy concienciado en el tema de los materiales en contacto con agua, ya que justo en esos años, en el 96-97, se había detectado en un pueblo de Extremadura y en otro de Asturias un brote de saturnismo en niños con retraso psicomotor importante, con valores de plomo superiores a 3.000 microgramos cuando en ese momento el valor era de 50. Había sido un hallazgo casual, eran pueblos pequeños, pero había como 20 y tantos niños en cada pueblo con un retraso psicomotor importante. Entonces, el tema de los materiales, la verdad, es que nos preocupaba y, de hecho, cuando se aprobó en una de las últimas reuniones de la modificación de la elaboración de la directiva, España, junto a Alemania y Francia, pedimos que, por favor, la Comisión hiciera algo con el tema de materiales, ya que en la directiva solo salía en el artículo 10 esa mención de que los materiales no podían ser un riesgo para la salud y tal. Entonces, nosotros lo transpusimos en este artículo. También se puso un anexo con una transitoria, que eso a posteriori ha dado mucha confusión. O sea, en la transitoria era que las empresas que comercializaran algún producto de construcción en contacto con agua de consumo tenían que remitir al Ministerio en los 3 meses siguientes a la publicación en el BOE de este Real Decreto ese anexo para saber, porque en ese momento no sabíamos, el Ministerio de Sanidad no sabía qué productos se estaban comercializando.
qué tipos de tuberías, qué tipos de válvulas, qué tipos de grifos. No teníamos ni idea ni de, en este caso de desalación, pues ni de membranas. Y un poco para hacernos una idea de qué tipo de materiales, de qué estaban constituidos. Esto dio lugar a mucha confusión, ya que muchas empresas se pensaron que eso era un registro. Y eso no era un registro, simplemente, y de hecho solo duró 3 meses, que se alargó porque hubo mucha avalancha de información, pero eso simplemente era de información, o sea, con el papel que les mandábamos de que habíamos recibido la documentación, eso no era ni homologación, ni registro, ni nada, de nada, de nada. Eso es que lo quiero aclarar, porque como nos ha dado muchos problemas, después de 10 años, nos sigue dando, pues porque nos vienen igual empresas, no, es que a mí tal empresa abastecedora me pide el registro, pues mira, que no. No hay registro, no existe registro en el Ministerio de Sanidad. Igual en otros ministerios hay, pero en el de Sanidad seguro que no. También, un poco a raíz de esa petición que se hizo por parte de algunos Estados miembros al final de la elaboración de la directiva del año 98, sí, justo en el año 99, al año siguiente de la publicación de esta directiva, se crearon un grupo de trabajo europeo en el que participaban todos los Estados miembros. Y era un mix entre técnicos de agua potable y técnicos que llevaran en los Estados miembros la directiva de productos de construcción, que era la antigua directiva 89-106. Pero esto, a los pocos años, cambiando al líder del grupo, se transformó en un grupo de expertos, es decir, que ya no todos los Estados miembros, aquellos Estados miembros que no tenían expertos, ya no participaban en ese grupo de trabajo. Entonces, España tuvimos la suerte que había una persona del Instituto Eduardo Torroja, que es un instituto de materiales de construcción, que iba a estas reuniones. Después de muchísimos años de peticiones por parte de las administraciones autonómicas sanitarias, por parte de los abastecedores, por parte de las empresas que fabricabais los materiales, no podíamos hacer en los Estados miembros nada, porque si intentábamos elaborar algún tipo de normativa se nos decía que estábamos en periodo de status quo. Como sabéis, el periodo de status quo es cuando en Europa se está elaborando una normativa de algo y entonces en los Estados miembros no se puede elaborar una normativa del mismo tema. Hasta que al final, después, al finales del 2010, la Comisión Europea, desconozco un poco los motivos, aunque me los puedo suponer, desistió porque no había de ponerse de acuerdo. Cuando se empezó el grupo de trabajo solo había 4 Estados miembros, que era Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra, que tenían un esquema de aprobación. Entonces, los trabajos de este grupo de trabajo europeo y del grupo de expertos lo que intentaba es realizar un denominador común de los 4 esquemas de aprobación de materiales en contacto con agua de consumo de estos 4 Estados miembros para que fuera la base para un esquema europeo. No hubo manera, no sé si fue por el sector, por los 4 Estados miembros, desconozco el motivo, pero al final la comisión decidió que ya estaba hasta la coronilla, me imagino, y que después de 11 años, desde el 99 hasta el 2010, 12 años, trabajando y sin sacar nada, o sea, iban sacando cosas, porque ahora vemos que han sacado cosas, pero no una legislación, un reglamento, una directiva de materiales en contacto con agua de consumo, dijo, oye, que cada Estado miembro se apañe. Y entonces así estamos a principios del 2011, de pronto nos encontramos que después de dar la cara cada Estado miembro a su sector, pues ahora nos dicen que nos apañemos y que hagamos nosotros la legislación. Entonces, ¿qué hicimos a nivel nacional? Bueno, pues en mayo del 2011, a la vista de que ya estaba... También tengo que decir que oficialmente, por escrito, la comisión no ha dicho que se ha deshecho. Lo ha dicho verbalmente en reuniones y tal, pero por más que se le ha pedido a la comisión que nos dé un papel, porque si tenemos que hacer una legislación, es una legislación que va a ser cara, y economía, si no hay un respaldo de una exigencia de la Unión Europea, nos va a parar esta normativa, que ese es otro problema que nos lo encontraremos más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces en mayo del 2011 tuvimos una reunión a petición del sector, en concreto de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Sanidad. Y entonces allí se decidió, en principio, que el Ministerio de Industria elaboraría un proyecto.
Ese proyecto se nos pasó en abril del 2012. Entonces, como he dicho, de los 4 Estados miembros que tienen esquema de aprobación, pues el Ministerio de Industria decidió seguir el modelo de Holanda, que no solo metía temas de materiales, sino también de sustancias. Tengo que recordarles que en nuestro país, gracias a Dios, tenemos una orden que se actualiza periódicamente de sustancias para el tratamiento de agua, y entonces esa parte no hacía falta que la tuviéramos, porque ya la tenemos por otro lado. ¿Qué acciones hemos hecho a lo largo de este año? En marzo del 2013, aquí les pongo todas las asociaciones que fueron convocadas. En el Ministerio de Sanidad convocamos tanto a los fabricantes, que teníamos constancia y que el Ministerio de Industria nos pasó el listado, así como los gestores y constructores. Y también, por ejemplo, Sercove, que es de una asociación de temas de servicios, ¿no? Entonces, están allí todas las asociaciones que vinieron a la reunión, excusaron asistencia a TEC y ATA, y también participaron en la reunión el Ministerio de Industria y el Instituto Carlos III. Entonces, en esa reunión un poco se explicó lo que estoy explicando ahora, un poco con más detalle, y un poco lo que se iba a hacer, ¿no? Entonces, en abril, al mes siguiente, se empezó a trabajar en el Ministerio de Sanidad en este tema. Entonces, lo que se hizo fue una recopilación de documentación de lo que había en ese momento a nivel europeo. Y también para ver un poco, porque claro, depende mucho, si resulta que, no sé, voy a decir una cifra que es inventada, ¿no? Si tenemos en España 10.000 productos en contacto con agua de consumo y resulta que de los 10.000 hay 9.500 que ya tienen esquema de aprobación por alguno de los 4 Estados miembros, pues es muy distinto a que de los 10.000 solo tengan 500. El hacer la normativa es completamente diferente. Entonces, a finales de abril mandamos una encuesta, que ahora se la voy a enseñar, a las asociaciones que vienen en la pantalla, que son solo los fabricantes ya. Antes nos pusimos en contacto con abastecedores y con CONAIF, con los instaladores, porque yo, claro, soy médico y de válvulas, anillas y tuberías, pues poca idea, ¿no? Y entonces me dijeron exactamente todo lo que tenía que podía estar en contacto con agua, y les pasamos la siguiente encuesta. Por tipo de material, y entonces pedíamos si estaba ya en la captación, en la aducción, en el tratamiento, en la distribución o en la instalación interior, y si era acometida, bombas, calentadores, contadores, filtros, grifos, grupos de presión, hormigón, juntas, llaves, membranas de DDR, membranas de ósmosis inversa o nanofiltración, de ultra o de micro, protección interna de tubería, recubrimientos, resinas, intercambiadoras de iones, tuberías, válvulas y otros, ¿no? Yo creo que aquí está todo lo que puede estar. Y entonces, por tipo de material, es decir, si era metálico, pero metálico la parte que está en contacto con agua, se suponía, orgánico, cementicio, o otros que nos dijeran el número de productos aproximado que tenían por cada asociación y el porcentaje de esos productos que ya tenían esquema de aprobación, porque, como ya les he dicho, es muy diferente hacer una legislación para 500 productos que para 10.000. Es que tenemos un planteamiento completamente diferente. La pena, aunque a mí me parecía una encuesta de lo más sencilla, pues es que solo nos han contestado dos asociaciones, y una de las cuales tiene 2 asociados, o sea que era bastante fácil. Entonces, pues digo, pues no sé, pues será muy difícil esta encuesta, pero al parecer es complicado conocer estas cosas. Vamos, de grifos, no es que a mí me interesara si el grifo tiene un pajarito encima o tiene una ranita. O sea, si el grifo era por dentro, si tenía cromo, si tenía hierro o si tenía plomo. Era lo que yo, o si era de material plástico. O sea, no quería nada más, pero bueno, al parecer debe ser un poco complicado, y esto es fundamental para determinados artículos del proyecto de Real Decreto. ¿Qué documentación estamos manejando? Vamos a ver, la Comisión Europea mandó una nota a todos los Estados miembros, que es esa nota, es un documento CEN, donde venía como el mínimo denominador que nos iba a exigir a todos los esquemas de aprobación de cada Estado miembro.
Entonces, son una serie de ensayos que los veremos muy por encima ahora. Después también nos apoyamos en la normativa europea y nacional sobre materiales en contacto con alimentos, ya que los estados, esos 4 estados miembros que tienen esquema de aprobación, la parte de orgánicos, por ejemplo, es toda basada en la autorización alimentaria. Después también nos basamos en el reglamento que hay del año 2011 sobre productos de construcción, el nuevo reglamento, que creo que ha entrado en vigor el pasado día 1, ya totalmente. Y después hay una página web en el gobierno alemán, que aunque es en el gobierno alemán, pero tranquilos porque está en perfecto inglés, o sea, no está en perfecto alemán. Y entonces viene todos los trabajos que están haciendo los 4 estados miembros, lo que tienen, todas las normas, un poco cómo desarrollar el esquema. Y aquí lo que nos planteamos desde el Ministerio es, hay varias posibilidades, o bien pedir, si me equivoco tú me lo corriges, Esperanza, es pedir la participación como grupo, como Estado miembro activo en ese grupo de 4, que me parece que ya también está Portugal, o ha pedido su ingreso, y o bien decir, bueno, pues todo lo que digan ese grupo va a misa y yo lo acato. Son las 2 posibilidades que también lo estamos valorando. Casi nos inclinamos más cuando esté esto más avanzado, pedir la intrusión, vamos, que nos incluyan en ese grupo, porque allí es donde se decide, sobre todo el tema de nuevas sustancias, y entonces creo que es importante. Pues bueno, esta es la documentación base. Tenemos hecho hasta ahora los borradores de orgánicos, de metálicos, y estamos ahora trabajando en los cementicios. Y bueno, pues así un poco está la documentación. Yo sí quería decir ya, que son las últimas transparencias, una cosa que eso no creo que vaya a cambiar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entra en el ámbito del Real Decreto en tema de productos de construcción en contacto con agua? Pues todo producto de construcción, revestimiento y material utilizado en los procesos de montaje, desde la salida de la toma de captación hasta el grifo del consumidor, y que esté o vaya a estar en contacto con el agua, ¿vale? Es decir, que las desaladoras, que hay una especie de discusión muy antigua que dicen que no es agua de consumo, pues sí es agua de consumo, Después, todo lo que pasa por la desaladora, o sea, si se pide esto para las ETAPs, para las plantas de tratamiento y potabilización, también se pide para las desaladoras, que vayan a dar agua de consumo. Esto creo que crea polémica y ampollas, pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Después, los tipos de materiales, como les he dicho, van a ser orgánicos, que son la misma agrupación que tienen los 4 estados miembros y que ha trabajado la comisión en este tema. Orgánicos, metálicos y cementicios. En orgánicos hay una especie de, al final, como un cajón desastre que meten colas, resinas, o sea, meten muchas más cosas que se consideran también orgánicos. Después, en otros, es como pues, los cerámicos, y bueno, por ahora no hay muchas normas elaboradas por este grupo durante 11 años para los cerámicos, por ejemplo, pero sí está muy definido lo orgánico, lo metálico y lo cementicio. ¿Qué ensayos? Dice la comisión que al menos tienen que tener los materiales, los esquemas de aprobación de cada Estado miembro. Pues tienen que tener ensayos de migración, y con el agua migrada hay que hacer ensayos organolépticos, ensayos de recrecimiento microbiano, y después qué hacer con las sustancias desconocidas. Es decir, con el agua migrada se va a hacer unos screening, que yo personalmente la verdad es que quiero que me da lo mismo que el material sea orgánico o sea metálico. Se va a hacer screening de orgánicos, volátiles, no volátiles e inorgánicos. Y entonces, y eso por una razón, los temas de migración se hacían hace años en el Instituto Carlos III y se vio, o sea, por uno han pagado muchos y van a pagar muchos, porque se vio que algunos fabricantes, en concreto de alguna tubería, pues por ejemplo, me lo voy a inventar también, para no, pues esta tubería es de plomo, y entonces hacían migración al plomo, y resulta que la tubería era de PVC, por ejemplo, y entonces claro, decían, no hay plomo,
Pues no, o sea, se van a hacer screening y si salen sustancias desconocidas, pues ya hay un proceso en la norma correspondiente que se dice, bueno, que se pondrán en contacto con el fabricante y a ver qué es esa sustancia, y depende del nivel y de lo que hay, porque claro, si no hay información toxicológica de esa sustancia, un material no es como alimentos, que una lata de atún, pues la abres, te la tomas y tiras la lata, sino que la tubería o la membrana está muchos años. Y entonces hay que ver a ver si hay toxicidad. Que hay un ensayo que a mí me gustaría introducir, pero hay que motivarlo mucho ante la Unión Europea, que es el ensayo de toxicidad crónica, porque los materiales en temas de abastecimiento se ponen durante muchísimos años. Entonces yo creo que desde el punto de vista de salud es importante decir, bueno, no hay problema de toxicidad crónica. Y nada más, quería aprovechar ahora, pues dar las gracias a Edir por invitarme, que creo que he puesto algunos puntos un poco que escuecen, y también aprovechando con lo que ha dicho Pilar, aunque les llegará a Edir una serie de invitaciones con los temas de jornadas internacionales, señalarles que el 22 de noviembre va a haber en el Ministerio una jornada internacional sobre agua de consumo humano, que viene gente de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, de aquí en España, pues por ejemplo, de la Agencia de Cooperación al Desarrollo, de Asuntos Exteriores, también viene gente de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de la ONU. O sea, va a ser una reunión internacional, porque se tenía mucho interés en mi ministerio de que hubiera una jornada internacional de temas de agua de consumo. Entonces, bueno, que están invitados, se enviarán una serie, porque la asistencia es por invitación, se enviarán invitaciones a Edir, pero después se van a dejar como unas 60-70 plazas libres para que la gente que no le llegue la invitación se pueda apuntar, ¿no? Porque van a venir pues gente de todo el mundo, porque el día anterior hay reuniones de la OMS y de la Oficina ONU Agua de diferentes sitios del mundo, y para que ya esté la gente en Madrid y se queden a la jornada. Y entonces están invitados. Y nada, muchísimas gracias por su atención.